poner orden para poder salir adelante. Lo intentan Zuluaga y Miramón, pero con cero capacidad política, sin legitimación. Y entonces es un fracaso absoluto el gobierno conservador en la capital. Pero los monarquistas no han dejado en su empeño en las cortes europeas de seguir buscando un príncipe extranjero. Por un lado los europeos y por otro lado los Estados Unidos dando un fuerte apoyo a los liberales y poniendo a los conservadores en el punto ya clarísimo de decir tenemos, como lo había dicho Alamán, que frenar ese avance de los Estados Unidos. Y entonces de repente el pobre de México pues se ve enfrentado, ¿verdad?, a intereses extranjeros muy poderosos que van a actuar sobre su propia historia y sobre su propio devenir. No va a ser España. No va a ser España quien va a restaurar, digamos, su presencia en lo que habían sido sus viejos dominios. Es Francia, es Napoleón III, es el emperador liberal. La llamada aventura francesa en México tiene una serie de implicaciones ya de esta segunda etapa del siglo XIX, donde hay una serie de potencias industriales en plena competencia en un reparto del mundo. Y también, digamos, esta carga cultural, ¿no?, de detener el avance, de salvar a la raza latina, como decía Napoleón III. Ahora, el imperio de Maximiliano es un régimen que cuenta con el apoyo de los conservadores, de la Iglesia, lo cual nos parece lógico, pero vemos también una serie de liberales destacados que también participan en un gobierno monárquico. Maximiliano muy pronto sorprende a los grupos que lo habían traído, ¿no? A los grupos conservadores y dentro de los conservadores a este sector de los monarquistas que, como bien ya comentó Carmen, están trabajando desde los 40 y 20 años después logran cometer su objetivo. Entonces, me parece que ante la sorpresa de los conservadores también hay una paulatina empatía por algún sector de los liberales, en especial los moderados, que se fijan en las políticas de Maximiliano, sobre todo frente a las comunidades indígenas en materia de trabajo, y empiezan a observar pues algunos puntos de encuentro entre los planteamientos originales de los años 50 de los liberales. Ante la falta de espacios políticos, hay un pragmatismo, por supuesto, del grupo de los liberales de montarse en este proyecto y de decir, de aquí soy, un poco también como de sobrevivencia. En un principio, los conservadores y la Iglesia están muy ilusionados con la llegada de Maximiliano, pensando que por fin se va a dar ese proyecto ansiado de una monarquía católica, bueno, con príncipe católico. De hecho, eligen a un príncipe austríaco por varias circunstancias, pero primero porque no forma parte de las tres potencias aliadas, para que no haya una vinculación en ese sentido. Y por otro lado, por las pretensiones de Carlota de ser emperatriz. Pero los conservadores muy pronto se desengañan, sobre todo con respecto a las mejoras materiales y a los cambios de esta ciudad ideal maravillosa que Maximiliano empieza a plantear en el país, ¿no? Y el propio Maximiliano tuvo pues muchos errores, ¿no? Como desconfiar del ejército mexicano, que finalmente va a tener que echar mano de él ya en circunstancias pues muy terribles para la defensa del imperio. Cuando leemos ese famoso libro secreto de Maximiliano y vemos lo que opinaba incluso de muchos conservadores, pues 2 o 3 se salvan. O sea, realmente todos son corruptos o todos son advenedizos o todos están buscando la tajada del pastel. Sí. Realmente no pudo Maximiliano lograr un propio proyecto político. El fracaso del imperio que tiene también que ver con este escenario internacional, ¿no? Creo que pocos momentos en la historia de México pesa tanto el escenario internacional. Entonces, el regreso del triunfo de la Unión en la Guerra Civil estadounidense y el avance de los prusianos en esta construcción del imperio alemán que obligan a Napoleón III a retirar sus tropas, y este ejército mexicano imperial que Maximiliano conscientemente descabezó, ¿no? Vemos el colapso del imperio y el triunfo de este liberalismo republicano de la Constitución 57 tan tenaz
Y estaba Juárez siempre, siempre, siempre defendiendo la soberanía del país, defendiendo la República Liberal, aunque tuviera que embarcarse y darle la vuelta por el Istmo de Tehuantepec y estar en Veracruz y de Chihuahua. O sea, finalmente el proyecto de los liberales nunca quita el dedo del renglón. Pocas historias pueden contar como la nuestra, que hemos tenido 2 gobiernos, ¿no? Y 2 gobiernos tan distintos y tan peculiares, cada uno de ellos, ¿no? Y Juárez se queda solo. O sea, todos los que habían sido sus grandes amigos, sus grandes apoyos, en el momento en que Juárez no renuncia al poder, sus últimos trayectos, pues los hace prácticamente solo, ¿no? Y el infarto al miocardio que le da en julio de 1871, pues lo salvó de no ser el Porfirio Díaz de la historia, porque apuntaba así como para reelegirse perpetuamente en el poder. Hoy vamos a platicar sobre los hombres que hicieron esta historia turbulenta del periodo de la Reforma. Vemos en esta época un escenario lleno de estos hombres complejísimos, interesantísimos, que son los que le dan forma a la historia de nuestro país en estos años que son tan difíciles. Y entre estos, quien destaca, y quizás podamos discutir sobre esto, si es que destaca porque así lo quisimos los historiadores o porque de veras es un hombre de talla descomunal, es Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez atraviesa este periodo prácticamente en una posición de liderazgo, mientras que hay otros que entran y salen, ¿no?, del centro del escenario, pero es Juárez el que lo ocupa de manera casi preponderante durante estas prácticamente 2 décadas. Es además el héroe más héroe, ¿no?, del Panteón Nacional. Es el único realmente que no es derrotado, ¿no?, que no muere asesinado, fracasado, y el que más calles tienen el nombre de Juárez, más plazas tienen el nombre de Juárez, es el que reconocemos todos los mexicanos. Todo niño de escuela mexicana sabe quién es, el Benemérito de las Américas. Uno de los problemas de esta construcción de una figura así es que creemos que el hombre de la estatua de bronce así era en la vida real, ¿no? Incluso nos imaginamos a Juárez de chico pastoreando sus ovejas con austeridad republicana, ¿no? Y sin embargo la carrera de Juárez es una carrera muy compleja, ¿no?, que empieza en Oaxaca. Y no sé, Carlos, si nos pudieras platicar un poco sobre la experiencia oaxaqueña de Juárez. Sí, yo creo que el problema con Juárez, como dices, es que se ha construido un mito sobre su figura, ¿no? Un mito que ha sido descomunal y que en ese sentido ha puesto un velo para saber cómo realmente era Juárez, ¿no?, y cómo se formó políticamente para poder destacar como lo hizo. Entonces yo creo que una cosa que es muy importante es entender dónde se formó Juárez, cómo se formó Juárez antes de destacar nacionalmente. En primer lugar, está esta historia de que se repite mucho en la historia oficial que había antes en México, de pensar que de pastor pasó casi a ser presidente, dejando todo un proceso que es muy importante, ¿no? O sea, Juárez ha ocupado en la vida política de México casi todos los puestos públicos y políticos que se pueden imaginar. Pero Juárez además tiene una otra virtud, aparte de su tesón y de su olfato político, tiene una cosa que es muy importante, ¿sí?, que tuvo mucha suerte, ¿sí? Creo que tuvo muchísima suerte. O sea, sus enemigos se murieron cuando le pudieron haber dado la batalla. O sea, no que los mataron, se murieron. Su fase como político oaxaqueño le sirvió como un laboratorio de lo que va a ser después a nivel nacional, ¿sí? ¿Tú ves, digamos, este proyecto de una creación de un Estado laico, de la creación de un Estado fuerte, de un Estado legalista ya a nivel estatal? Brian Jame dice que Juárez era antes que nada un abogado y usaba la ley, que era más peligroso con la